Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy día vamos a hablar de la minería ilegal y de cómo la minería ilegal se diferencia de la minería informal para concentrarnos en este tremendo cáncer que se está desarrollando de una manera impresionante, no solamente en el sur del país y no solamente en el Perú. Y para ello hemos querido invitar a Ernesto Raez, que es asesor de la alta dirección del Ministerio del Ambiente, y que se ha concentrado en los últimos meses en impulsar todo este proceso de interdicción que viene con medidas que se originaron en la época del ministro Brac y que después se han venido desarrollando y reglamentando, avanzando, intensificando. Bienvenido, Ernesto, muchas gracias por ¿Cómo estás, aceptar la Jorge? invitación. ¿Cómo están, amigos de Actualidad Mental y de la Mula? Un gusto Qué estar bien. acá. Oye, la primera preocupación, estuvimos en una reunión hace poco, un evento, un seminario organizado por la OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, donde tuviste una presentación interesante sobre cómo va el tema de la minería ilegal. Así es. Y yo quisiera que nos cuentes un poco cómo va la cosa en términos generales primero, ¿no? En este marco de que ya no estamos hablando solamente de Puno y de Madre de Dios, sino de otras ciudades, de otras cuencas, y que además la minería ilegal se está asociando aparentemente con las otras fuerzas delictivas, vamos a decir el narcotráfico. Así es. Así ¿Cómo es. va la cosa? ¿Cómo ves este difícil reto que tiene el Estado peruano, ¿no? para tratar de detener este cáncer, ¿no? Bueno, quizá lo primero que tenemos que ser conscientes todos es que esto es una etapa en lo que es una evolución de una actividad económica, ¿no? Que en el momento actual está fuertemente influida por el enorme incremento de los precios del oro en la última década. El oro se ha multiplicado de precio casi 6 veces en la última década. Entonces, una actividad pequeña, artesanal, que durante muchos años consistía en gente sinceramente muy pobre que rascaba la tierra y sacaba algo de oro, se ha vuelto una actividad extremadamente rentable, una actividad que ha multiplicado su rentabilidad 6 veces. Entonces, gente que en efecto era muy pobre, ha prosperado mucho, ha incrementado sus operaciones, Ha invertido se en ha tecnología. multiplicado, ¿no? Y sus impactos se han incrementado de manera exponencial tal como su propia actividad, porque esto ha tenido un incremento exponencial en el Perú. Y además, la enorme rentabilidad con las bajas, la baja calidad de las condiciones y las salvaguardas laborales, ambientales, etcétera, a las que está sometida esta pequeña minería artesanal, han atraído a otros capitales, capitales también informales, también irregulares, también precarios, ¿no es cierto? Entonces, sabemos, hay fortísimos indicios de que esta minería ilegal, esta minería pequeña y artesanal, ahora ilegal, altamente rentable, está atrayendo capitales del narcotráfico, está mezclándose con la trata de personas y otras actividades ilegales. Se convierte ya entonces en un monstruo más, en una actividad más ilegal. No un problema ambiental, un problema similar al del narcotráfico. Así Y es. está en todo el Perú. En este momento tenemos minería ilegal en todo el Perú. Bueno, eso es grave. O sea, los impactos ambientales no son los únicos, porque ya es un sector de la economía ilegal, que Así es. entiendo, Uno más. sí, uno más, Ajá. y que entiendo las exportaciones y la brecha que hay entre el oro, digamos, que registra el Ministerio de Energía y Minas, extraído, digamos, ¿no? Sí. Legalmente, cuando lo comparas con las cifras de lo exportado y que están registradas por SUNAT, la brecha es enorme. Es Es una una brecha brecha de además cuánto, más o que menos. se va abriendo, ¿no? Que corresponde a unas 1.400 y pico millones de onzas. Estamos hablando de acuerdo con Macrocónsul, que hizo una investigación exploratoria el año pasado, estamos hablando de unos 2.000 millones de dólares de exportación de oro ilegal que realiza el Perú, y esto ya supera lo que conocemos o lo que estimamos que son las exportaciones de narcotráfico. Para ver
tamaño de este problema, ya desde el punto de vista económico, sería bueno ponchar una de las láminas que presentaste, que es precisamente tomadas de Macroconsult, donde se grafica el volumen en millones de dólares de la exportación de la minería ilegal de oro y del narcotráfico, ¿no? Estamos hablando de 1.793 millones de dólares, ¿así es? Así es, ¿no? Entonces, Versus eso línea... comparado con la droga, que sería 1.208. Exactamente. O sea que le está ganando por más del 30%. Y además, en la gráfica tú puedes ver el momento de inflexión, en el momento en que la minería ilegal empieza a superar ya al narcotráfico. Entonces, por eso te digo, este es un tema de un proceso que evoluciona, ¿no? Y que ha llegado a una fase cualitativamente diferente, que nos exige cambiar nuestro enfoque original. Mantengamos el cuadro ahí un ratito para ver un poco el marco histórico, ¿no? Ahí vemos la línea desde 2005 hasta el 2011. Quiere decir que desde el 2007 que empieza a crecer la minería ilegal del oro, que también hay otras minerías ilegales de otros metales, Sí, ¿no? se extrae cobre, carbón, algún material de construcción de manera ilegal, pero definitivamente la mayor parte del valor está en oro, ¿no? Está en oro, claro. O sea que del 2007 al 2013 estamos hablando de 7 años, 5 o 7 años, digamos, empezando el 7º año, en donde se ha multiplicado de una manera exponencial, es enorme. Sí, la forma de la curva te muestra que va hacia arriba, ¿no? Se acelera el proceso. O sea, ya no es un problema solamente ambiental, que además son impactos ambientales prácticamente irremediables, gravísimos en zonas de un gran valor, ¿no? De diversidad biológica y eventualmente económica y científica, y ambiental, obviamente, sino estamos hablando de una prácticamente industria paralela que se suma o que se puede sumar. ¿Cómo ves este proceso histórico y qué podemos hacer para detenerlo? Bueno, una de las cosas que ocurre con esta evolución, con esta enorme cantidad de energía, si tú quieres, que ingresa a esta actividad, es que se complejiza, ¿no? Entonces, era originalmente alguna gente muy pobre, etcétera. Ahora tienes actores multifacéticos, ¿no es cierto? Hay todavía gente muy pobre, hay familias, por ejemplo, madres y niños que extraen oro de los relaves dejados por otros mineros ilegales, ¿no? Las señoras chichiqueras y payaqueras y sabe Dios. O sea, todavía ese nivel muy básico, muy de subsistencia persiste, pero además ahora tienes gente que fue pobre y es muy próspera, pero que no ha asumido las consecuencias y las responsabilidades que vienen con la prosperidad, ¿no es cierto? Tienes concesionarios que no trabajan sus tierras, pero que las trabajan a través de invitados que son operadores precarios. Entonces tienes un proletariado invisible, que es en buena cuenta la masa demográfica de la minería ilegal, gente que trabaja en concesiones de otros sin ningún tipo de documento que los ampare, ¿no? Y luego tienes a los grandes capitalistas, que posiblemente lo que están haciendo es movilizar dineros mal habidos de otras actividades ilegales y te ponen grandes maquinarias, etcétera, en la minería ilegal. El tipo de minería que posiblemente está ocurriendo, por ejemplo, en el distrito de Camanti, en Cusco, en la misma cuenca del río Madre de Dios, porque eso es otra cosa que es muy importante en términos geográficos, entender el patrón de la minería ilegal, en lo que es minería aluvial, minería de depósitos en ríos y en sistemas de ríos. Lo que se ve afectado no son departamentos, sino las cuencas enteras. Entonces, cuando hablamos de la minería ilegal en Madre de Dios, no estamos hablando de la minería en el departamento de Madre de Dios, estamos hablando de la minería en Cusco, en Puno, en Madre de Dios, en cabeceras forestales, ¿no? De enorme valor, que se están perdiendo de manera tremenda, ¿no? Ahora, ¿qué está haciendo el Ministerio del Ambiente y el Estado a través de las distintas instituciones y sectores? Ahora tenemos a un zar antiminería ilegal, ¿no? El señor Enrique Álvarez Mendoza, que es el alto comisionado para
la formalización de la minería, ¿no? Así es. Que está en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué no? ¿Qué está haciendo? ¿Está muy lento el proceso? La percepción de muchos es de que está lento. Quizá por desconocimiento, porque estas cosas, ¿cómo se manejan? Bueno, el proceso está definitivamente lento para el gusto de cualquiera, incluyendo mi gusto y incluyendo el gusto del Ministerio del Ambiente. Todos quisiéramos que este problema se solucionara lo más pronto posible y de la manera más enérgica posible. Está haciendo muchísimo daño al ambiente, está haciendo muchísimo daño a la sociedad y a las instituciones, ¿no? Está distorsionando economías regionales de manera muy grave. Más de la mitad del Producto Bruto Interno de Madre Dios probablemente proviene de esta minería precaria, ¿sí? Entonces, una región que ya depende de esa manera de economías precarias, y acuérdate que en Madre de Dios no solamente tienes la minería ilegal, tienes tala ilegal, tienes contrabando, tienes narcotráfico, entonces un departamento con problemas graves de la manera como se sostiene económicamente. Entonces, pero volviendo a tu pregunta, no me quiero perder en el bosque. Sí. Lo primero que hace el gobierno es solicitar una delegación de facultades legislativas al Congreso para poder ordenar algo normativamente. Ya salieron las normas. Salieron las normas. Recientemente la Defensoría del Pueblo hizo una primera evaluación del desempeño del Estado, realmente del gobierno central y las instituciones del gobierno central con respecto a las propias normas que nos dimos. Y el resultado es que hay un 40 y tantos % de obligaciones que el propio gobierno central se puso, que han sido cumplidos, en los cuales se ha avanzado. Mucho tiene que ver con el proceso de formalización minera. Y hay un 13% más o menos en los que hay un avance razonable. En otras palabras, en muy pocos meses hemos avanzado por lo menos un 60% en las obligaciones que nos hemos puesto. Eso ya se expresa en una reversión del problema. Todavía no. Todavía no, porque la complejidad del problema y el tamaño del desafío es muy superior al que cualquiera habría imaginado, posiblemente. Estos han sido también meses de aprendizaje, ¿no?, de la complejidad del problema. Todos los actores, porque estamos hablando de un gobierno regional que también tiene que participar por competencias obvias. Así es. Y de alcaldes o autoridades locales que participan ya sea para un lado o para el otro, o sea, o están a favor de la minería ilegal, ¿no? Tenemos casos del Poder Judicial de este presidente de la Corte Superior de Así es, y hemos tenido el caso de un director general de hidrocarburos que resultó involucrado en la comercialización de oro de proveniencia dudosa. Y si vamos a los que no son autoridades, como dices, más de la mitad de la población está involucrada. Claro. Directa o indirectamente, ¿no?, dependiendo de la actividad. Bueno, entonces, ¿cómo va la cosa? La percepción es que está un poco lenta. Pero está definitivamente lenta. Hay los siguientes avances. Yo creo que esto es lo que es importante, ¿no? Por un lado, tenemos una mucha mayor claridad ahora, que hay una dimensión relacionada con la delincuencia y con el delito de minería ilegal y los delitos asociados que debemos golpear de manera contundente y además con poder residual, como se dice, ¿no?, de manera disuasiva. Y que la interdicción hasta el momento, que sí ha estado ocurriendo, ha habido muchos operativos en los últimos meses, necesita pasar a un nivel superior de calidad que asegure que determinados enclaves principales de minería sean erradicados, ¿no? Estamos hablando de La Pampa, es decir, la zona de amortiguamiento de la Zona Nacional Tambopata en Madre de Dios, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bajo Gasonene en Inambari, Camanti en Cusco y así sucesivamente. Y para entender, ¿no?, enclaves, la palabra enclave tiene una significación territorial, en el sentido de que ahí nadie entra que no hable el lenguaje del minero ilegal. Claro, se han producido, se han desarrollado lugares donde dominan la lógica del territorio los mineros ilegales. Ahora, ¿no?, con apoyo de la corrupción de la policía, me imagino... Bueno, el poder corruptor de la minería ilegal es enorme, ¿no? Es muy rentable y realmente la gente que está dedicada a esta actividad está ahorrándose un montón de obligaciones que de otras maneras tendría que pagar y aún así seguiría siendo rentable. Todos sabemos, el oro es un buen negocio. ¿Es verdad que algunos operativos fracasan porque los policías o los fiscales de alguna manera datean
a los ilegales. Mira, yo no entonces puedo se llegar a organizan. tanto como decirte quién lo hizo, pero lo que no cabe duda es que en más de una ocasión se filtra la información. Información. Te puedo dar un ejemplo público, ¿no? Existe entre el conjunto de leyes que nos dimos el decreto legislativo 1099 que establece la obligatoriedad de erradicar la minería ilegal en las cuencas de los ríos Ramis y Suches en Puno. Ha sido difícil el conseguir que converja el pie de fuerza necesario, la inteligencia, el trabajo previo, inteligencia, etcétera, para poder golpear allí. Y es un problema muy preocupante porque hay gente directamente afectada, alpaqueros, agricultores que están siendo inundados por relaves tóxicos de esta actividad. Y es un conflicto latente. Bueno, en Y el en Valle de último... Dios, Tambopata, la zona de Tambopata también de la reserva, también está siendo aparentemente afectada o en riesgo, ¿no? Sí, también hay una zona en la zona amortiguante de la Reserva Nacional Tambopata, la zona conocida como La Pampa, y que buena cuenta es la quebrada del río Guacamayo, la cuenca del río Guacamayo, que está tremendamente afectada. Pero hubo un operativo con varios cientos de efectivos policiales, con fiscalía, el día antes. Tanto el jefe policial de la operación como la fiscal ofrecieron declaraciones en el diario Correo, ¿no? Anunciando que se venía la interdicción. Evidentemente, al día siguiente solo encontraron una máquina que pagó pato por los cientos de máquinas que sabemos que están allí. Entonces, algo se necesita ajustar indudablemente en el proceso de interdicción, pero además no basta con solamente golpear, es imprescindible que haya este poder residual, este poder disuasivo. Y picando como un mosquito, no lo haces. Así es. Entonces, o sea, la primera medida urgente es la interdicción, el combatir el delito y meter presos. A lo que venciendo la nosotros llamamos los peces gordos, los peces ¿no? gordos. Que son los principales capitalistas y operadores que también concentran, además de la producción y la rentabilidad del negocio, los impactos sociales y ambientales y el poder corruptor, ¿no? Hay unos 12, digamos, varones y baronesas del oro que al Ministerio del Ambiente le gustaría que fueran no solamente interdictados, sino procesados, porque estamos hablando de un delito, ¿no? Esa es una de las dimensiones y es una dimensión urgente. Y por eso es Ahora que se requiere decisión política al más alto nivel que entiendo existe. Y una expresión de ella es esta designación de un alto comisionado para que vea de coordinar la interdicción. Ahora, la población va a querer que vaya el ejército. En algunos casos, la Fuerza Armada puede participar y de manera ventajosa. Por ejemplo, si te acuerdas, las intervenciones en los ríos amazónicos, estos volamientos de dragas, etcétera, fueron hechos de manera muy profesional por la Dirección de Capitanías, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones tiene sentido que participe la Fuerza Armada. Lo que no puede ocurrir es que la Fuerza Armada acabe enfrentada a la población. Así es. ¿no? Así es. Ese es un aspecto. El otro aspecto enorme, fortísimo, es, por supuesto, la formalización. Si hay gente que quiere trabajar formalmente en la pequeña minería y la minería artesanal y que merece recibir del Estado el apoyo para formalizarse y para asumir sus obligaciones como debe ser, ¿no? De manera razonablemente sostenible. De manera razonablemente sostenible y progresivamente más razonable, ¿no? Lo primero es que entren al redil, digamos, de las obligaciones. Y se mantengan. ¿no? Y lo siguiente es que se mantengan, que sea sostenible. Entonces, el mecanismo ideado por el gobierno ha sido este mecanismo de formalización agilizada a través de una declaración de compromisos, que es una declaración jurada, en la que básicamente... ¿Pero no es un saludo a la bandera eso? Bueno, hay avances, entonces esperamos que no sea un saludo a la bandera porque hay avances. ¿Quién ¿no? fiscaliza? El sector, el que diga, en este caso el gobierno regional. Todo lo que es minería pequeña y artesanal es regional, ¿no? Pero está ocurriendo muy cercanamente acompañado por los sectores nacionales competentes, particularmente energía y minas. Y en el caso del Ministerio de Ambiente hay una situación sui generis, porque no es lo normal, en el que hemos recibido el mandato de emitir un instrumento de gestión ambiental especial para este tipo de minería, que ya ha producido impactos ambientales y se llama el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo, porque reconoce lo dañado y además se compromete con lo por impactar, el IGAC.
No, es interesante porque eso además es parte de la nueva filosofía de OEFA, Así es. en el sentido de no permitir que el administrado o el fiscalizado se adecue a derecho, Que digamos. subsane, Subsane. que reconozca y Que subsane y en reconozca esa y medida, asuma ¿no? una responsabilidad. Y levante la posibilidad relativamente de ser sancionado. Ok, esa es la segunda dimensión. ¿Y Entonces, las esta es la otras segunda, dos? ¿no? Solamente déjame darte un par de cifras sobre esta segunda. En la formalización se han inscrito unas 70.000 personas, 77.000 de acuerdo con lo que reportan los gobiernos regionales. Y todos deben pasar a un registro nacional. Uno puede entrar al website de Energía y Minas y se encuentras ahí con la base de datos. Hay una dificultad entre los que han entregado su declaración de compromisos y que eso llegue al registro nacional. Entonces tú vas a encontrar una diferencia, pero estamos hablando de 77.000 personas. Eso quiere decir que si empezamos con unos 100.000 mineros ilegales, hay 23.000 más o menos, o más, que decidieron conscientemente por la ilegalidad, Claro. ¿no? Que apuestan por la impunidad. Por eso es tan importante que la interdicción La interdicción, actúe. claro. ¿Te fijas? Esa es la segunda dimensión. La tercera dimensión, que es una en la que todavía no tenemos ni normativa ni acciones muy fuertes, pero aquí estamos hablando de cosas que van del corto al largo plazo, es la de la generación de condiciones de sostenibilidad en la minería pequeña y artesanal que se vaya formalizando, ¿no? Clústeres de atención al pequeño minero, al minero artesanal, con, qué sé yo, oficinas financieras, tecnología, empresas de tecnología, mantenimiento de las maquinarias, servicios a las familias mineras, Y con etcétera. certificaciones, o sea, con el oro de alguna manera certificado, Eso es lo ideal, ¿no? porque el problema no es solamente peruano, ¿no? No, O sea, el este problema oro es mundial. claro, sale al mundo y es posible usar los mecanismos de comercio, de certificación, para poder de alguna manera meter a todos en un nivel de formalidad mínimo. Así ¿no? es, y si le creemos al optimismo por ejemplo, un ejecutivo de Metalor, que es una de las grandes refinerías mundiales de oro, con base en Suiza y con oficinas aquí en el Perú, el mercado del oro va a ir cambiando progresivamente y haciéndose cada vez más exigente respecto a la fuente del oro, ¿no? Europa ya tiene este estándar que se llama oro libre de conflictos, ¿no? Que exige a las empresas con base en Europa hacer un proceso de due diligence, ¿no? De investigación previa. Claro. Del origen del oro que compran, por ejemplo. Ahora salió el convenio de Minamata, que lo que busca es erradicar el mercurio eventualmente de prácticamente todas las actividades humanas y así sucesivamente. Entonces también los mercados internacionales están cambiando. Ahora, ¿por qué es tan importante el generar economías sostenibles alrededor de la pequeña minería y minería artesanal? Porque también esas economías hoy por hoy son informales, ¿no? Yo conversaba con un minero formalizado, y me decía, mi principal problema hoy en día ya no es mi operación ni mis socios, porque yo ya me constituyo como empresa. Mi problema es conseguir que otros me entreguen a mi factura, porque la gente con la que trabajo también son informales, el que me vende la maquinaria, o el que me la arregla, o el que me trae esto, Claro. o me trae lo otro, ¿no? O sea, ese es un sector que está al margen, pues, La de informalidad es regla sistémica, pues, en el Perú, ¿no? La cosa es bastante grave. Y a nivel de la comunidad andina me estabas contando de que hay un interés y un acuerdo de la comunidad. La comunidad andina está completamente preocupada y el año pasado firmamos una decisión andina contra la minería ilegal. Los 4 países de la comunidad andina, Bolivia, Ecuador, Perú y Bolivia, existe una comisión que en este momento es presidida por Ecuador, es una presidencia rotativa, como tú sabes, siempre todo en la comunidad andina. Nos estamos reuniendo, vamos a reunirnos en Quito a inicios de junio. Hay una agenda larga que tiene muchos de estos elementos, ¿no? Una de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, es comparar legislaciones. Parece ser que una de las legislaciones más avanzadas con respecto a la lucha contra la minería ilegal es justamente la peruana. Porque le da poderes importantes, por ejemplo, a la fuerza pública para actuar y demoler maquinaria en caso de que fuera peligroso para la población o fuera prácticamente fuera impracticable el movilizar la maquinaria. Entonces se puede demoler, algo que no se puede hacer en Colombia, por ejemplo, ¿no? Ellos empezaron demoliendo y al día siguiente tenían juicios por todas partes. El Estado peruano ya no ha vuelto a destruir las dragas, ¿no? Sí, es decir, en realidad están ocurriendo... O la prensa no la ha registrado. Algunas veces la registra y otras veces no. Con la espectacularidad de la primera vez, no ha habido grandes operativos,
pero sí existen actividades que incluyen en algunos casos demolición de maquinaria de manera más o menos rutinaria. Lo que necesitamos, como te decía, es que estas actividades rutinarias obtengan la efectividad deseada en el sentido de erradicar los enclaves de ilegalidad. Ahora, ¿cómo hacemos para que, qué estará pensando el Ministerio del Ambiente en la línea de cómo hacer para que el concesionario forestal o el minero que se formaliza y decide de buena fe hacerlo, cómo hacemos para incentivarlo o para premiarlo en el corto plazo, no en el plan que va a ser en el largo plazo, porque este es un proceso largo, porque se requiere de una atención urgente? Sí. ¿Hay recursos asignados para eso? ¿Hay algún tipo de mecanismo? En el corto plazo, y esta es digamos que lo paradójico o controversial de la declaración de compromisos, ya están obteniendo un enorme beneficio quienes están en el proceso de formalización. Y es que la declaración de compromisos te declara informal, ¿no es cierto? Y en cierta manera suspende el efecto el efecto punitivo de la labor ilegal que venías realizando. En la medida que te has acogido... Es una amnistía, ¿no? Pues. Entonces, pero eso no es un beneficio económico. Bueno, es un beneficio económico bestial porque el oro, insisto, es extremadamente rentable. Entonces es gente que está produciendo oro y que tiene libertad para comercializarlo. Ah, claro. Ya no tiene el costo de la corrupción, que es un poco, si yo quiero ser ilegal, tengo que pagar a todos los operadores. No tienen el costo de la corrupción, tienen que ir asumiendo obviamente los costos de su operación legal, ¿no es cierto? Pero eso es simple y llanamente lo justo. Y en una actividad extremadamente rentable, ¿no? Es decir, ponte a ver, si cuesta, se compra a 130 soles el gramo de oro en Madre de Dios, y de allí tú tienes una utilidad neta de por lo menos 50 soles, y tu actividad te produce una actividad con chupadera de mediano calado, te produce unos 40 gramos de oro promedio, por decir, estás hablando de 2.000 soles líquidos diarios. ¿Ok? Es un montón de billetes. Es un huevo de plata. Claro, es increíble. Y el tema de la minería aluvial, porque estas normas que han salido de alguna manera no se han detenido en ver el detalle de la minería aluvial. Entiendo de que habría que sacar alguna norma distinta. Sí, ¿Es posible una minería aluvial en esta zona que sea, no sé si sostenible, pero que sea posiblemente razonable? Es muy posible una minería aluvial mucho menos insostenible, pongámoslo de esa manera, con impactos muy reducidos. Y eso pasa por intensificar, por incorporar tecnología de recuperación del mercurio, de manejo de los relaves y de manejo de efluentes y de vertimientos. De modo tal que sí es perfectamente posible, uno puede pensar e imaginar una minería de un impacto muy inferior, órdenes de magnitud inferior al que se está produciendo en este momento. Pero sí es verdad, la legislación minera no diferencia ecológicamente, digamos, la minería y sus impactos, ¿no es cierto? La diferencia por volúmenes de movilización de material y hectáreas concesionadas y etcétera, hace una pequeña cesión a la diferencia entre el material aluvial y el material filoniano, pero no va más allá. Y el Ministerio de Ambiente sí quisiera que estas consideraciones ecológicas se tomaran en cuenta, porque definitivamente no es lo mismo sacar roca de un socavón en zona árida que movilizar ese es un tema que hay que atender, en medio de una zona aluvial e inundable material. Se nos acaba el tiempo y yo quisiera preguntarte, toda esta participación del Estado a través de sus distintos sectores requiere que alguien esté mirando, conversábamos, si es que cómo estamos avanzando, o sea, cuáles son las metas de cumplimiento. De alguna manera, el alto comisionado adscrito a la PCM podría ser ese rol, esa función de... Porque ¿cómo hacemos para que... Porque cada sector, como señalabas, tiene sus objetivos concretos, pero no hay nadie que esté mirando el todo. Claro. ¿O es el Ministerio del Ambiente el que debe hacer eso? No, el Ministerio del Ambiente no tiene esa competencia. Lo que nosotros hicimos fue crear una comisión multisectorial permanente que da seguimiento a la iniciativa del Estado contra la minería ilegal y para la formalización, donde participan los principales sectores involucrados y cada cierto tiempo involucramos a un sector más.
porque, por ejemplo, no estaba previsto originalmente que participara el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de la Mujer. Ahora estamos viendo que el impacto social es tan grande que es imprescindible que ellos se sumen a la tarea. El alto comisionado va a presidir esta comisión. Hasta el momento la viene presidiendo la ¿Qué Oficina cosa le de recomendarías Diálogo. a Enrique Álvarez Mendoza? Yo le Su recomendaría primera... ¿cuál es? que asuma la tarea central de la interdicción, ¿no? Y que defina con claridad y con la comisión que ya tiene un borrador de estrategia de interdicción a nivel nacional, que hemos trabajado con el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente sobre todo, que asuma indicadores objetivos de logro relacionados con la erradicación de los enclaves principales de minería ilegal, ¿no? Que están perfectamente identificados. Con eso ya habremos hecho muchísimo en realidad. Qué bien, qué bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. En verdad, nunca pensé que la minería ilegal se convierta en el primer problema ambiental del país, que afecta a la diversidad biológica, y territorios y toda la institucionalidad y economías, etcétera, ¿no? Y que genera además mayor corrupción y mayor probablemente alianzas con el narcotráfico, y que se convierta en un problema inmanejable, no solamente en el Perú. Pero veo que estamos viviendo esa situación. Así es, y Hay tenemos que enfrentarla. asumirla. Creo que vamos a tener que volver sobre el tema varias veces. A nivel internacional, el convenio de diversidad biológica que tanto se ha difundido y todo, ahora va a tener que incorporar un componente para ver cómo hacer para detener o no los recursos que están para la conservación de la diversidad biológica se destinen también a la interdicción y al control de este cáncer que lo llamé hace un momento, de la minería ilegal. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por Muchas gracias a haber ti, siempre es venido, agradable estar por acá. y hasta luego. Ya nos vemos la próxima semana aquí en Actualidad Ambiental TV.